El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que hacemos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la última semana y por supuesto pues tratando de que usted se informe en caso de que no nos hubiera podido ver a lo largo de esta semana. Y como todos los fines de semana iniciamos nuestro programa con el reporte especial que nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Un día más tenemos que empezar hablando de la India. Registra un nuevo récord de contagios con más de 380.000 en las últimas 24 horas. Ya son 18,7 millones de personas infectadas en el país asiático desde el inicio de la pandemia. Es la segunda nación más damnificada en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos, que acumula 32,2 millones de contagios. La tasa de positividad ha aumentado hasta el 21%, mientras que hace tan solo un mes se situaba por debajo del 6%. Es un dato muy preocupante si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera que la pandemia está bajo control si la tasa de positividad está por debajo del umbral del 5%. La esperanza es la vacunación, pero el ritmo es más lento del esperado. Hasta el momento se han administrado 152 millones de dosis, mientras la ayuda internacional trata de aliviar la crisis de oxígeno y medicamentos con la llegada diaria de suministros procedentes de más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, que ha proporcionado botellas de oxígeno y equipamiento de diagnóstico rápido. La OMS mantiene cautela ante la variante india del virus que está siendo investigada. Incluye mutaciones asociadas a una mayor transmisión. Más de 10 países europeos han registrado ya casos dentro de sus fronteras y algunos han introducido restricciones de viajes con la India. Pero la COVID-19 avanza por todo el planeta y supera los 150 millones de personas infectadas. Los fallecidos en todo el mundo son más de 3,1 millones. Los contagios caen en Europa y en América preocupa sobre todo Brasil, que ha superado la barrera de las 400.000 muertes, con los hospitales aún en una situación crítica. Solo Estados Unidos, con cerca de 570.000 fallecimientos, ha rebasado esa marca. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Todavía se continúa investigando qué sucede con la inmunidad de aquellas personas que han padecido COVID-19. Algunos casos han mostrado una alta efectividad en cuanto a los anticuerpos que generan, incluso la presencia de anticuerpos por varios meses. Sin embargo, un estudio alemán demuestra que algunos pacientes perdieron esta inmunidad de manera muy temprana.
Un nuevo estudio realizado con datos del área de Bonn por el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas ha demostrado que 1 de cada 5 personas recuperadas de COVID-19 no tiene anticuerpos después de tan solo 6 meses. Sin embargo, esto no significa que quienes se han recuperado ya no tengan ninguna protección, porque a pesar de la desaparición de los anticuerpos, estos pueden volver a ser producidos. De esto se encargan las llamadas células T, que funcionan como una especie de memoria contra la enfermedad que recuerda la composición de dichos anticuerpos. El año pasado, durante los meses de abril y junio, alrededor de 5,000 adultos fueron sometidos a pruebas de anticuerpos contra la COVID. En 22 participantes en el estudio se pudieron detectar anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos especialmente eficaces que impiden que el SARS-CoV-2 entre en las células. Sin embargo, la mayoría de los participantes o no tenían síntomas o eran leves. Algunos incluso ni siquiera sabían que se habían contagiado de COVID. A decir de los especialistas, la presencia de anticuerpos no es el único factor decisivo para la respuesta inmunitaria, sino que el propio organismo dispone de otras herramientas para luchar contra los agentes patógenos. Otros estudios sugieren que otro componente, al que llamamos la respuesta inmune celular, puede persistir a pesar de la caída de los niveles de anticuerpos. Algunos pacientes pueden estar a salvo de la enfermedad gracias a esas células T, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez explica en qué momento una persona tiene la probabilidad de desarrollar inmunidad con la enfermedad COVID-19. Los estudios han hecho mediciones con elementos diferentes de la inmunidad al COVID. Y frecuentemente las personas escuchan que la presencia de anticuerpos es un factor fundamental en la respuesta inmune, y aunque lo son, no es el único factor importante. Lo hemos comentado en esta mesa en diversos momentos. La inmunidad tiene diferentes etapas en la generación de anticuerpos, en la generación de células de la respuesta inmune, cuando un ser humano se enfrenta a un patógeno. Y es diferente también cuando se enfrenta a un nuevo patógeno y cuando se enfrenta a una nueva infección o a una reinfección. En general, en COVID-19, Belén, los mejores estudios desde mi óptica para evaluar la inmunidad, ya sea a la enfermedad o a la vacunación, son aquellos que han medido anticuerpos neutralizantes de alta afinidad, así se llaman, y son particularmente anticuerpos contra partes específicas del virus, sobre todo la proteína espicular. Pero además de los anticuerpos, células como los linfocitos T de ayuda, así se conocen, linfocitos T helpers, los linfocitos CD8, que una parte de estos linfocitos actúan matando células infectadas, se identifican como linfocitos natural killers o asesinos. Y también las llamadas clonas productoras de anticuerpos específicos para COVID de linfocitos B. Entonces, no son solo los anticuerpos, son importantes. Pero en ocasiones un paciente puede tener una disminución en la cantidad de anticuerpos y esto no necesariamente significar que está disminuyendo su inmunidad. Ojo con eso. Los anticuerpos los producen los linfocitos B y cuando una persona tuvo COVID o se vacunó contra COVID, puede tener linfocitos B ya especializados para producir anticuerpos en contra de este virus. Solo que estas células no van a estar produciendo estos anticuerpos de manera continua. Los van a producir
cuando de nueva cuenta se requieran. Cuando detecten. Cuando detecten que nuevamente el patógeno... La presencia del enemigo, como diría una serie muy famosa. Ahí, doctor. efectivamente, es una buena analogía. Entonces, creo que es importante aclarar esto a la población, porque mira, en lo cotidiano hay personas que te piden una opinión respecto de su cuenta de anticuerpos y te dicen un ejemplo palpable. Hace unos días, una pareja que atendí con COVID-19 hace algunos meses, iban preocupados porque él tenía una cantidad mucho más baja de anticuerpos respecto de los anticuerpos que tenía ella en cuanto a la medición de los mismos, y la preocupación era, ¿a mí ya me está bajando la inmunidad? No, evidentemente ese no es un factor para contestar esa pregunta, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo hasta ahora se ha identificado que puede durar una buena respuesta inmune con estos 4 componentes? Está publicado, de hecho, y te puedo dar la referencia en un par de minutos. 8 meses. 8 meses. Personas que tuvieron COVID y que al tiempo fueron seguidas con respecto a esta inmunidad, 8 meses y siguen teniendo estos buenos niveles, el 90% de ellos, de estos 4 factores de la respuesta inmune. Y con relación a las vacunas, más o menos el mismo escenario, particularmente en personas que ya tienen esquema completo de vacunación con las 2 dosis. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que se debe considerar en la respuesta inmune a COVID. La respuesta inmune que queremos que persista durante mucho tiempo para que nos siga brindando protección. Los anticuerpos son proteínas. Los anticuerpos tienen una vida media en el plasma, en la sangre, y se van, vamos a decirlo coloquialmente, reponiendo conforme las células que los producen los van liberando de nueva cuenta al plasma, a la sangre. Pero los anticuerpos que son específicos a un determinado patógeno se producen gracias a que existen un grupo de células que se especializaron para producir esos anticuerpos. Se conocen como clonas específicas. Y como decíamos antes, imaginemos que la respuesta inmune es una serie de cuarteles en donde está el ejército que tiene diferentes funciones. Cuando vuelve a estar el enemigo presente, en este caso el virus SARS-CoV-2, aparecen una serie de elementos que lo empiezan a enfrentar. Primero, una célula conocida como macrófago que lo toma y a uno de sus componentes o alguno de sus componentes lo transforma para presentárselo al resto del sistema inmune. Esa llamada célula presentadora de antígeno luego genera que se produzcan anticuerpos y que se produzca además la respuesta de otras células, los linfocitos, que son más especializadas. Por eso cuando hablamos de inmunidad, hablamos de una inmunidad innata, que es la que va a tener un enfrentamiento general inicial, para decirlo de forma sencilla, pero luego tenemos una inmunidad adaptativa que es más especializada. Esa ya es como si fuera un grupo de élite en el ejército para actuar específicamente en contra de este patógeno en cuestión. Entonces, por eso comentábamos, los anticuerpos pueden bajar en sus niveles y sin embargo eso no significa que estamos perdiendo inmunidad, porque ahí tenemos a las células
que los volverán a producir en caso de que esto se requiera. Hacemos una pausa, regresamos con más información. ¿Cómo podemos detener la propagación del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón y utiliza alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Mantén al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Utiliza siempre mascarilla al salir de casa. Mantente en casa si no es necesario salir. Un estudio serológico del Instituto Nacional de Salud Pública en México señala que 25% de la población podría tener ya inmunidad a COVID-19. La encuesta serológica que aplicó el Instituto Nacional de Salud Pública en México, dada a conocer al final de 2020, indicaba que alrededor del 25% de la población tendría inmunidad a la COVID, con datos recabados del periodo de agosto a noviembre. Luego de la ola del arranque de 2021, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que entre 45 y 50% de la población podría tener inmunidad contra esta enfermedad. Ahora, esta semana se dio a conocer una nueva estimación. Esta vez, un investigador de la Universidad de San Luis Potosí informó que cerca del 60% de los habitantes ya tendrían anticuerpos. De ser así, la población ya estaría relativamente cerca de la inmunidad de rebaño, por lo que es importante acelerar la vacunación, señaló el llamado zar de la influenza, Alejandro Macías. De continuar con la tendencia de contagios y el plan de vacunación, México alcanzaría la inmunidad de rebaño en septiembre, expuso el investigador Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas y profesor de la FES Acatlán, informó Elizabeth Ortiz. Un cóctel de anticuerpos especiales puede reducir el riesgo de desarrollar COVID-19. Desde el año pasado, Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de un cóctel basado en anticuerpos para tratar la COVID. Los nuevos resultados de un ensayo clínico en varias fases muestran que un cóctel de anticuerpos especiales puede reducir el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en un 81% si alguien no está ya infectado por el virus. En el caso de los que se infectan, el fármaco puede ayudar a eliminar el virus de su cuerpo más rápidamente y acortar la duración de sus síntomas. En otro ensayo se comprobó que el cóctel denominado Regencov también es capaz de reducir en un 76% las probabilidades de que las personas desarrollen síntomas del coronavirus si se trata de una infección asintomática al cabo de 3 días. La FDA explicó que este tratamiento se utiliza actualmente para tratar la COVID de leve a moderado en adultos y niños de al menos 12 años, que corren un alto riesgo de padecer una enfermedad grave y que no están hospitalizados. Fue el mismo fármaco que se administró al expresidente Donald Trump cuando dio positivo por coronavirus en octubre. Los investigadores afirman que estos anticuerpos pueden ayudar a proteger a las personas de la infección y la enfermedad junto con las vacunas, y pueden ser particularmente útiles para aquellos que están esperando recibir sus vacunas o para aquellos con sistemas inmunes comprometidos que podrían no responder bien a los biológicos, informó Rocío López Fonseca. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló de las reinfecciones en el caso del virus del SARS-CoV-2. Se refiere también a las vacunas que nos dan una sola dosis y que ya se aplican en varios países. Pudo haber ocurrido que no hubo desarrollo suficiente de inmunidad, pero no solamente de anticuerpos, sino también de inmunidad celular. La inmunidad también tiende a clasificarse en dos grandes grupos: la inmunidad humoral, en la que los anticuerpos juegan un papel importante, y la inmunidad celular, en donde están estos linfocitos de los que acabo de hablar. Entonces, pudo haber ocurrido que en un primer episodio no haya habido una suficiente respuesta, tanto humoral como celular, y que por lo tanto haya quedado todavía
susceptible, vulnerable de tener una nueva infección y no solo eso, de volver a tener una infección severa. Entonces, por ese motivo, Belén, es que se recomienda la vacunación incluso en personas que tuvieron COVID, para asegurar que con una dosis estandarizada de antígeno, que es el que contienen las vacunas, sí podamos tener una respuesta inmune. Porque no podemos estar plenamente seguros de que la inmunidad que se desarrolló con la infección haya sido suficientemente robusta para seguir protegiendo durante un periodo prolongado de tiempo. Las vacunas están estandarizadas en dosis y eso genera mayor seguridad de respuesta inmune para un determinado plazo de tiempo, ¿no? Ahora, también hay que decir lo siguiente, Belén. Existen otros factores que determinan lo robusto de la inmunidad después de una infección, como en el caso de COVID. Lo hemos comentado aquí. Diversos estudios demuestran que mientras más grave fue el COVID, la respuesta inmune es más sólida, es más robusta, tanto inmune como, tanto humoral como celular. Mientras más leve fue el primer episodio de COVID, puede ser más débil la respuesta inmune que se generó. De ahí, insisto, una de las grandes recomendaciones de que también quienes tuvieron COVID sí reciban un esquema completo de vacunación. Otro punto importante, Belén, en este momento que estamos también tocando el punto de las vacunas. Hace aproximadamente un mes apareció una publicación muy interesante que demuestra que una persona que ha sido vacunada con esquema completo no solamente está protegida de un episodio grave de COVID o riesgo de hospitalización y muerte, que ese es el objetivo más importante de las vacunas, proteger contra enfermedad grave. Bueno, está demostrado ahora en esa publicación que también las personas vacunadas tienen una mucho menor probabilidad de transmitir COVID a otros cuando tienen una reinfección, porque esa reinfección es con menor carga viral y porque la respuesta inmune inmediatamente evita que se genere una alta carga viral en la vía respiratoria. Fíjate qué interesante, porque la vacuna entonces en este sentido se está demostrando que protege en dos sentidos, al que la recibió y también a su entorno. Claro, doctor, que eso es importantísimo también para frenar la cadena de contagio. Efectivamente, por eso cuando una persona no se quiere vacunar, aun cuando tiene las condiciones óptimas para vacunarse, lo que creo que debe considerar es que no solamente se protege a sí mismo o a sí misma, sino a quienes están alrededor de ella o él. Que sea una sola dosis ayuda mucho, porque de alguna manera asegura que la inmunidad se puede generar en menor tiempo y particularmente teniendo en consideración lugares de difícil acceso, a donde luego una segunda aplicación puede representar problemas técnicos y de logística, ¿no? Pero además, fíjate que la vacuna de CanSino, lo hemos comentado en diversos momentos en esta mesa, tuvo ensayo clínico en México, ensayo clínico de fase 3 en diversas localidades en nuestro país. Los resultados con CanSino mostraron 67% de eficacia en cuanto a cualquier sintomatología, o sea, cualquier forma de la enfermedad, pero mostraron arriba de 90%, 92% aproximadamente contra enfermedad grave y, por lo tanto, contra riesgo de hospitalización
y riesgo de muerte. O sea, es una vacuna con un buen nivel de seguridad, de eficacia, y también con un buen nivel de seguridad, Belén. No identificamos eventos adversos graves en una proporción mayor que el resto de las vacunas. Las contraindicaciones, digamos, en este momento que marca la guía técnica nacional con relación a CanSino son, por ejemplo, mujeres embarazadas. Todavía no se identifican los estudios para liberar, para ser aplicada en este grupo de población. También en menores de 18 años, no aún, porque no han concluido los estudios al respecto. Seguramente sí se van a poder aplicar en su momento, pero una contraindicación absoluta es el antecedente de alergias graves tipo anafilaxia que hayan puesto en riesgo la vida. O sea, las personas que alguna vez tuvieron una alergia que puso en riesgo su vida son personas en quienes se recomienda no vacunar con CanSino y con varias de las vacunas contra SARS-CoV-2, hay que decirlo. Pero fuera de estas, prácticamente no existen otras contraindicaciones absolutas. Y no perder de vista varios aspectos más de los protocolos. Uno de ellos, que las escuelas aprovechen sus espacios abiertos lo más posible en lugar de aulas cerradas. Aprovechar los espacios deportivos, etcétera, claro, bajo techo, para implementar clases presenciales ahí. Número 2, se debe seguir manteniendo la distancia de al menos 1,5 metros entre los alumnos, porque hay que recordar que la población estudiantil no estará vacunada todavía. Número 3, la población estudiantil y de hecho el profesorado deberá seguir portando cubrebocas. Por cierto, luego platiquemos con más detalles sobre los nuevos lineamientos de uso de cubrebocas en las personas que tienen vacunación completa y de otras actividades que ya se pueden realizar de acuerdo a guías de los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta. Creo que será un tema interesante que comentar enseguida. Y por otro lado, Belén, sí evitar a toda costa enviar a los pequeños a clases cuando tengan algún síntoma respiratorio, por mínimo que parezca, por banal que parezca, aunque parezca solo una pequeña gripa, un catarrito, no enviar a los niños en su momento a la escuela, porque claro que podría ser un cuadro incipiente de COVID. Y también deberán revisarse las estrategias de monitoreo continuo de la población estudiantil de cualquier grupo de edad para detección temprana de COVID-19, porque mira, Francia, por ejemplo, aplica de manera periódica estudios de antígeno, detección de antígeno, y en algunos casos detección de antígeno en saliva, que es una prueba de la que no hemos hablado con detalle. Sí la llegamos a comentar en esta mesa en algún momento cuando surgió. No tiene la sensibilidad que tienen otras pruebas, pero es una prueba que como monitoreo epidemiológico puede tener alguna utilidad. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Sigue estos 5 consejos para evitar el COVID-19. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Guardar al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Usar siempre mascarilla al salir de casa. Quédate en casa si no es necesario salir. Cubrir la boca con un pañuelo o el brazo al estornudar o toser. Conserva la calma. Juntos saldremos adelante. USAC, frente al coronavirus.
Jumen est und sumus, gaudiamus vigitur, Jumen est und sumus. Una de las preocupaciones de la comunidad científica en el mundo tiene que ver con la aparición de nuevas variantes en el virus del SARS-CoV-2 y el reto que implica para la fabricación de las vacunas. El mundo vive en la incertidumbre y el temor porque se registren nuevos brotes de COVID-19 es latente. De ahí que los países están acelerando la campaña masiva de vacunación contra esta enfermedad, que está por llegar a los 150 millones de enfermos y 3.200.000 muertes. Aunque en algunos países se tiene un alza estable, en otros como la India, la pandemia refleja que sigue al acecho y que ningún rincón del mundo se salva. Los científicos cazavirus muestran su preocupación y la han extendido a las naciones sobre las nuevas variantes y la posibilidad de que las decenas de vacunas que se están aplicando no logren detener su expansión. Sin embargo, en los últimos meses hay una intranquilidad global por las diversas variantes contagiosas, entre estas la que apareció en septiembre del año pasado en Reino Unido, clasificada como B117, la cual ha causado un alza sin precedentes en el número de casos. Con la llegada de la vacuna hay una luz de esperanza, pero esta, al parecer, comienza a opacarse por la fortaleza de las variantes. Aún la carta está volteada, por lo que las medidas sanitarias deben continuar después de la vacunación para tratar de controlar aún más los contagios. La COVID-19 se resiste ante la vacuna, por ello se dice que puede haber una resistencia ante los biológicos y los tratamientos que aún siguen en análisis y que podría tener una menor capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, se muestra de manera preliminar de una posible reducción de los efectos neutralizadores de los biológicos contra la variante india e incluso con la vacuna Novavax Covaxin, el no ser capaz de contrarrestar. Por cierto, de esta variante se han detectado más de 1.200 secuencias del genoma en 17 países. Y ha sumido a la India en una crisis sanitaria sin precedente. Es similar a lo que se vivió el año pasado en Estados Unidos. Esta pandemia en cada región del continente refleja que no se detendrá. Ahora los científicos que desarrollan las vacunas deben de reanalizar los biológicos y su tecnología con la aparición de las variantes para adaptar las plataformas de producción de vacunas a los nuevos antígenos Diana y hacer llegar vacunas mejoradas para lograr defender al mundo de las variantes de la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. India es un claro ejemplo de cómo una variante puede poner en jaque de nuevo a todo un país. Es de lo que nos habló también esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Lamentablemente, en una diseminación significativa de estas variantes en muchos países. Cuando surgió la primera, Belén, lo platicamos en el programa, porque sí fue un motivo de preocupación mundial el que en Gran Bretaña surgiera esta primer variante, la B117, con algunas mutaciones en las que hipotéticamente se sustentaba un incremento en la transmisión de la enfermedad. Y para el tiempo en que lo comentamos, esta variante había sido identificada en 20 países aproximadamente. Ya para diciembre, esto fue en septiembre, para diciembre 72 países tenían identificada la nueva variante B117 británica, pero también empezaban a surgir indicios de la aparición de dos variantes, una de ellas en Sudáfrica, otra en Brasil. Fue primero la sudafricana, pero muy poco tiempo después la brasileña, y luego surgen una variante en Japón, dos variantes en Estados Unidos
Una de ellas está en California y otra en Nueva York. Y parece que estas últimas no han tenido gran diseminación, pero una variante que es preocupante, reciente, es la de la India. No sabemos si el impacto epidemiológico que está teniendo la India y que es una catástrofe, y lo hemos visto en las imágenes y en los números, pudiera deberse en buena medida a la alta transmisibilidad que puede tener esta variante hindú. Por supuesto, influyen otros factores. En la India ocurrió que se autorizó la mayor apertura a actividades masivas, incluidas algunas actividades de orden religioso, y eso posiblemente haya contribuido, pero también esta nueva variante de la India, que tiene predominantemente 3 mutaciones. Se dice que cuando se habla de una variante se habla de las mutaciones de interés, porque no todas las mutaciones que presenta un virus terminan por definir un cambio de comportamiento del patógeno. Entonces las mutaciones de interés son 3 en esta nueva cepa de la India, y todas influyen sobre la estructura de la proteína espicular del virus, y la proteína espicular tiene predominantemente 2 funciones. La primera de ellas es iniciar la infección en la célula blanco, pero también la otra función es que es la proteína identificada por el sistema inmune. Pueda llegar a ocurrir con respecto a la vacuna contra COVID-19. Primero, que sea una vacuna que deba administrarse a lo mejor con la misma periodicidad que la vacuna de influenza, es decir, cada año. Y segundo, que los componentes de la vacuna tengan variación de acuerdo a cómo se va comportando en el mundo la presencia del virus SARS-CoV-2. Para diseñar una vacuna de influenza, a lo largo del año se va identificando el tipo de virus circulante en diferentes partes del mundo, y entonces existe un gran comité internacional que termina decidiendo cuáles serán los componentes de esa vacuna de acuerdo a las muestras que se fueron recogiendo de forma aleatoria pero muy sistemática a nivel mundial. Bueno, esa situación pudiera llegar a darse con respecto a la vacuna de SARS-CoV-2, y tampoco nos extrañe que avances biotecnológicos pudieran llegar a generar alguna vacuna polivalente, es decir, en la que pudieran estar tanto tanto componentes antigénicos de influenza como de SARS-CoV-2. No nos extrañe que eso llegue a ocurrir. Recordemos que hay vacunas combinadas, ¿no? La triple viral, la quíntuple viral, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensar en que esa situación puede llegar a ocurrir? Porque eso facilitaría mucho la distribución y la aplicación. Creo que daría como consecuencia una mayor cobertura por razones de operatividad. Vamos a Ecuador para escuchar el informe de Elías Levy, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación en Ecuador sigue siendo cuanto menos preocupante, aún incluso cuando el gobierno ha instaurado de nuevo los confinamientos, y es que el resultado de esta medida solo podrá ser verificado dentro de 2 o 3 semanas. Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, acumula unos 380.000 contagios, con una pronunciada curva desde enero que las autoridades no consiguen frenar. Basta ver los gráficos del Ministerio de Salud para percatarse de la velocidad de propagación del virus, que está por encima de la primera ola entre marzo
y mayo de 2020, cuando las dramáticas imágenes de cadáveres abandonados en Guayaquil viajaron por todo el mundo. El repunte se siente con intensidad en Quito, la capital, que concentra en este momento 132.500 casos, más de un tercio de los contagios en todo el país, cuando su población representa el 17%. Esto se ha traducido en una presión incontenible sobre el sistema hospitalario, con esperas de varias semanas para acceder a una unidad de cuidados intensivos. Los recién instaurados toques de queda de fin de semana, así como los nocturnos, no parecen frenar aún los contagios, que ayer miércoles superaban, por ejemplo, la barrera de los 2.000. La cifra de muertos por la COVID se sitúa en estos momentos en torno a los 18.500, pero no olvidemos que el subregistro, tanto en decesos como en contagios, es notorio, pues Ecuador es uno de los países con menos pruebas COVID per cápita de toda la región. Paralelamente, el plan de vacunación avanza a trompicones y con irregularidades permanentes. Hasta ahora se han vacunado 596.000 personas, pero solo el 27% con ambas dosis. Unas cifras que reflejan en sí mismas la lentitud del sistema sanitario, pues el país cuenta en estos momentos con 2 millones de dosis, es decir, para vacunar al doble de habitantes. El presidente saliente Lenín Moreno ha prometido que hasta el cambio de mando, el 24 de mayo, se habrán vacunado 2 millones de personas, una cifra a priori inalcanzable al ritmo que avanza el proceso. Reportó desde Ecuador para el programa Coronavirus la Pandemia, Elías Levy, Agencia EFE. Vamos a la pausa, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial. Que no se te olvide de que el COVID-19 aún sigue entre nosotros. Sigue cuidándote. El 30 de abril se conmemora en México el Día de la Niña y del Niño, y por ello quisimos dedicar uno de nuestros programas a este sector poblacional. Resulta que han sido precisamente ellos los que más han padecido por los largos confinamientos en México. Ha provocado ya casos de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático debido a la pérdida de uno o más familiares. Cuando empezó la pandemia, la UNICEF advertía que alrededor del 99% de los niños del mundo se enfrentaron a medidas de restricciones a la movilidad, cambiando por completo su manera de relacionarse, de aprender, de ejercitarse y hasta de alimentarse. Especialistas explican que los niños están presentando diversas conductas y afecciones mentales como la depresión, ansiedad y estrés. Detalla la tanatóloga infantil, Alicia Hernández. Muchos pequeños que van de los 2 a los 11 años, pues han vivido prácticamente las 24 horas dentro del hogar el último año. Algunos de ellos tuvieron que cambiar su modo de vida completamente. Hemos visto reacciones diferentes como estrés agudo, algunos desajustes emocionales. A otros pequeños les ha costado más trabajo ir a dormir solos. Otros tienen tics nerviosos, miedos. Otros pequeñitos han estado más irritables. Otros emocionalmente hipersensibles. También nos han comentado los papás que algunos niños pues se han hecho pipí y no alcanzan a llegar al baño. Es decir, han estado viviendo una situación crucial, distinta, desconocida para los adultos, cuanto más para los pequeños, que los sacamos de la escuela, de los parques, de la convivencia cotidiana en las banquetas, sus fiestas infantiles, todo lo que ellos conocían como distracción. La tanatóloga infantil ofrece algunas recomendaciones para mejorar la salud mental de los más pequeños del hogar. Hay que estructurar nuestros días con rutinas, no hay que dejarlo todo como abierto, sino también esto es importante y esencial para darles seguridad, sobre todo darles mucho afecto mediante el contacto físico, los besos y los abrazos. Y vuelvo a reiterar,
Hay que estructurar los días en la medida de las posibilidades con rutinas, para que estas rutinas nos ayuden a darles certeza y seguridad a los chicos. Que observemos a nuestros hijos, a los pequeños como a los adolescentes. En ocasiones el lenguaje no verbal nos va a decir mucho más de nuestros hijos de lo que nos están expresando con palabras. También recordó que se debe ofrecer a los pequeños y adolescentes la esperanza de que esto va a pasar y pronto verán a sus amigos y familia, y recomienda a los padres que cuando sientan que ya no pueden, también busquen ayuda con especialistas. Los papás no siempre lo pueden todo, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dedicó también parte de sus reflexiones a hablar sobre las consecuencias que ha tenido esta pandemia en los niños y niñas mexicanos. Afectaciones en el plano de lo emocional, en el plano psicológico, afectaciones evidentemente a la salud física cuando se ha padecido COVID-19 en estos pequeños, 600 fallecimientos en México de menores a lo largo de la pandemia, y por otro lado el impacto que ha tenido la pandemia en el desempeño escolar. Creo que son las principales afectaciones que han vivido los pequeños. Creo que la mayor de ellas ha sido precisamente el impacto a la esfera emocional. Los niños han dejado de convivir con sus amiguitas, amiguitos, los niños han dejado de convivir con sus profesores, han estado en casa recibiendo clases, frecuentemente sin la misma dinámica, habitualmente sin la misma dinámica, y particularmente sin socializar suficientemente, que como hemos comentado en diversos momentos, la socialización en esas etapas de la vida es fundamental para la formación integral. Sin duda. Entonces, qué lamentable, han sido uno de los grupos con mayor afectación a lo largo de la pandemia. Indudablemente va a cambiar la forma de convivencia a partir de estas nuevas generaciones. Y algo que me parece importante comentar es que la historia nos ha enseñado que los niños se concientizan de manera más sólida con respecto a la responsabilidad social. Lo que se aprende de niños, y particularmente lo que se aprende en sentido positivo, que genera buenos hábitos, que genera buenos principios de convivencia, de respeto social, de cultura de la paz, etcétera, es algo fundamental para la vida futura. Y en este caso en particular, creo que la pandemia está enseñando a las nuevas generaciones, número uno, a que ante la presencia de enfermedades, sobre todo respiratorias, debemos guardar ciertas medidas para evitar la transmisión. Y esto debe quedarse para de aquí en adelante. Y segundo, la manera en la que debe haber solidaridad para quien está sufriendo el embate de la enfermedad, la solidaridad comunitaria de igual forma, porque creo que los niños han estado viendo con detalle cómo en el mundo ha sido necesaria la solidaridad para poder salir adelante de esta pandemia de COVID-19, y ese es otro principio fundamental en su formación, que creo que de alguna manera será positivo para ellos en el futuro. Antes de despedirnos, vamos a Colombia. Nuestro compañero Alfredo Durán nos presenta el siguiente informe. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del coronavirus, porque en esta parte del mundo el virus no da tregua y por el contrario, la cifra se sigue elevando, y lo que genera la preocupación de las autoridades. En las últimas horas se registraron 17.000 nuevos casos de COVID-19.
Para un total, Colombia hoy está en 2.841.000 personas que han contraído el COVID-19 en más de los 365 días que ya llevamos de pandemia, de los cuales 2.650.000 personas se han recuperado satisfactoriamente. Eso quiere decir que hoy en el país hay cerca de 109.000 casos activos, una cifra que se ha venido elevando y que hemos venido registrando nosotros en las últimas semanas. Cabe recordar que hace 4 o 3 semanas atrás estábamos sobre los 7.000 a los 8.000 casos. Hoy esta cifra ya llega a los 17.000 semanal, lo que sigue generando una preocupación y una alerta en medio de este tercer pico de la pandemia que hoy ya se vive en varias partes del territorio nacional. Otra cifra lamentable es la cifra de fallecidos. Colombia hoy llega a las 505 personas fallecidas por un día por COVID-19, cifra que nunca se había registrado en todo el territorio nacional y que sigue generando la alerta. Pues en Colombia han fallecido 73.000 personas durante todo el tiempo de la pandemia. Sin duda, lo que sigue generando una preocupación porque esta es una de las altas cifras a nivel mundial de muertes por COVID-19. Cambiemos de tema, ahora vamos a hablar de la ocupación de camas UCI, porque es otro tema que también nos preocupa y les preocupa a las autoridades sanitarias del país. Colombia está entre el 85 y el 90% de ocupación de camas UCI. Queda un 30% de disponibilidad, lo que sigue generando preocupación tanto para el gremio médico como para las autoridades colombianas. De 12.000 camas, 10.000 ya están ocupadas y cerca de 6.000 o que están ocupadas son por COVID-19, lo que sigue generando esa alerta y el llamado de las autoridades es a mantenernos en casa y a implementar las medidas de bioseguridad como única alternativa para salir de esta pandemia. Durante este fin de semana, que es digamos un puente festivo o el fin de semana del mes de mayo, se espera que este fin de semana haya restricción de la movilidad, pico y cédula. Hay alerta roja hospitalaria en más de 18 ciudades de todo el territorio nacional por el nivel de ocupación de camas UCI y también se esperan algunos confinamientos en algunas ciudades desde el viernes hasta el próximo lunes debido a las problemáticas, debido al aumento de casos y buscando que no se genere un colapso en la red hospitalaria. Hablemos de las vacunas porque Colombia ya llega a 4.714.000 personas que se han vacunado contra el COVID-19 y han recibido la primera dosis del biológico. Ahí cabe recordar que ya más de 1.500.000 personas hoy ya tienen las 2 dosis aplicadas y ya pues están en ese proceso de inmunización con las vacunas que han llegado al territorio nacional. Hablemos también que a Colombia en las próximas horas llegó un lote de 1 millón de vacunas desde China de la farmacéutica Sinovac, la cual ya está lista para los adultos mayores después de toda esa problemática que se vino presentando debido a la falta de vacunas. Pues a partir de la fecha ya van a empezar la redistribución para las ciudades y que estas personas que aún faltan por la segunda dosis ya la puedan obtener. Otro dato importante durante el mes de mayo es que se empezarán a vacunar las personas de 60 años hasta los 65 que estaban ahí pues en ese proceso, faltaban por iniciar su vacunación. En el mes de mayo ya lo podrán hacer, ya podrán recibir el primer biológico de la vacuna del COVID-19 o contra el COVID-19 para iniciar con ese proceso de inmunización en esta población. Y se espera también que después, en unas semanas más adelante, en el mismo mes de mayo, se inicie también con el proceso de inoculación en las personas o en la tercera etapa de la vacunación. Eso es por ahora lo que se espera. Un datico de cierre, Colombia, pues durante esta semana también las autoridades han estado un poco alertas debido a las marchas que se han registrado. Cabe recordar que pues las autoridades de este país buscan una reforma o una ley de la solidaridad, una reforma tributaria, lo que para algunos sectores económicos, para las poblaciones vulnerables y para todos los jóvenes no fue de muy agrado y han salido a las calles. Aunque las protestas en la gran mayoría de ciudades de Colombia fue pacífica, en Valle del Cauca se presentaron algunos desmanes, por lo que las autoridades les tocó tomar nuevas medidas ante esa situación. Y también hay alerta esperando que no se presente otro repunte de casos de COVID-19. Esa es la información que nosotros tenemos por ahora desde Colombia. Ustedes tienen mucha más información, sigan adelante.
De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. No pierdo la esperanza, no pierdo la calma, no pierdo mi fe, aunque vea lo que pasa. Estoy aquí para agradecer lo que tengo. No pierdo lo que amo, soy libre, aún lo siento. Camino hacia el frente, guardando mi futuro. Estoy aquí, seguro bajo un techo. Sé que todo pasará. Sé que estaremos bien. Por nada lo dudo. Guardo la fe, guardo la calma, esperando los mejores días y nueva luz. Guardo mi hogar, guardo mi nación. Mi parte yo haré, Su parte Dios hará. No pierdo la esperanza, no pierdo la calma, no pierdo la mirada de un mejor mañana. Estoy aquí, aunque no quiera. no pierdo la calma. No pierdo la fe. Tengo esperanza. Sé que todo pasará. Sé que estaremos bien. Por nada lo dudo. Guardo la fe, guardo la calma, Esperando los mejores días y nueva luz. Guardo mi hogar, guardo mi nación. Y parte yo haré. su parte Dios hará. Quédate en casa, voltea a la izquierda. Diles que los amas y que cuentan contigo. Para estar en casa no hay que esforzarse mucho. Dobla tus rodillas y pide a Dios que bendiga A esta patria querida, conocida como Guatemala. Guardo la fe,
Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.